Este es el correo de Sofía, una chica de 31 años, inmigrante de Argentina que está viviendo en Chicago. Lo mandó de madrugada al mail, así que lo vamos a compartir. Es una historia sobre el vacío existencial y una soledad profunda. El correo comienza así: hola, te escribo con frío, no solo porque afuera desde Chicago está sepultado bajo la nieve y el viento del lago te corta la cara, sino porque tengo un frío adentro que no se va con ninguna calefacción. Mi nombre es Sofía, tengo 31 años, soy de Rosario, Argentina, pero hace 6 años que vivo acá, en Chicago, Estados Unidos. Vine buscando el sueño, ese sueño que nos venden de progreso, de orden, de seguridad, y lo conseguí. Lo que llamarían el sueño americano. Trabajo en una agencia de marketing en el centro de Chicago. Tengo un departamento con ventanales que dan a los rascacielos. Tengo un novio maravilloso que es estadounidense, que se preocupa por mí, y un grupo de amigos con los que salgo los sábados a la noche. Mis padres, desde Rosario, me dicen siempre lo orgullosos que están de mí. Sofía es la que lo logró, dicen en los asados familiares cuando hablan por Zoom. Pero te confieso algo que me da pavor decir en voz alta. Me siento vacía teniendo todo en la vida. Es un vacío existencial que me pesa más que las bolsas del supermercado. No es tristeza, porque la tristeza es por algo. Esto es una falta de sentido en la rutina diaria que se me pegó a la piel como el hollín de la ciudad. Me despierto cada mañana con un nudo en el estómago, no por miedo al trabajo, sino por miedo a el día que exactamente sea igual al anterior. Me levanto, me pongo la ropa que se espera que use, tomo el tren hacia el Loop, contesto 100 correos, sonrío en las reuniones, tomo un café de $4 que no me sabe a nada y vuelvo a casa para ver una serie hasta que me gana el sueño. ¿Sabes qué? Lo peor, la culpa. Siento una soledad profunda en medio de una vida perfecta. Me digo a mí misma: Sofía, sos una desgraciada. Hay gente muriendo de hambre, gente sin trabajo, y vos acá, en la ciudad de los sueños, quejándote. Pero el vacío no sabe de privilegios. El vacío es democrático. Te puede atacar en una villa miseria o en un penthouse en la avenida Michigan. El otro día fue mi cumpleaños. Mark, mi novio, me organizó una fiesta sorpresa. Estaban todos, había música, comida cara, risas. En un momento, todos levantaron sus copas y brindaron por mí. Me miraron con una admiración que no me pertenecía, y en ese segundo sentí que me asfixiaba. Los veía hablar y sus bocas se movían como en una película muda. Me sentí un fraude total. Sentí que si yo desaparecía en ese instante y ponían un holograma mío en mi lugar, nadie se daría cuenta. La gente no me quiere a mí. Quiere a la versión de Sofía que cumple con todo. Esa noche, cuando todos se fueron y mi novio Mark se durmió, me quedé sentada en el balcón mirando las luces de la ciudad. Chicago es hermosa de noche, parece una joya iluminada, pero yo solo podía pensar en qué hacer cuando nada te hace feliz. Me sentía tan sola, tan terriblemente sola, que el silencio de mi departamento me aturdió. Empecé a buscar en el celular, con los dedos temblando. Crisis existencial y falta de propósito. ¿Por qué no soy feliz si tengo todo? Leí historia de gente que dejó todo para irse a la India, de gente que se hizo monje, de gente que cambió de carrera, pero yo no quería huir, yo quería estar presente. Quería que mi vida dejara de ser un trámite. Recordé mi vida en Rosario, en Argentina. Recordé los domingos de calor, el olor al río, las charlas eternas con mis amigas, donde no resolvíamos nada, pero que nos sentíamos vivas. Acá en Estados Unidos todo tiene que ser un objetivo, todo tiene que ser productivo. Si descansás es para rendir mejor mañana. Si haces ejercicio es para verte mejor. No hay espacio para la inutilidad del ser. Mi vacío existencial viene de ahí, de haberme convertido en un recurso humano en lugar de un ser humano.
Hace una semana tuve mi punto de quiebre. Estaba en una estación de tren esperando el L. Hacía un frío que me dolían los dientes. De repente vi a una mujer mayor sentada en un banco, leyendo un libro de poesías viejos, con las hojas amarillentas. Ella no tenía un celular en la mano, no estaba apurada, estaba ahí, habitando su momento. La miré y sentí una envidia feroz. Ella estaba viva y yo solo estaba transitando. Esa tarde, en lugar de subirme al tren para ir al gimnasio, me bajé 2 paradas antes. Empecé a caminar sin rumbo por un barrio que no conocía. Entré a una mercería vieja, de esas que parecen que el tiempo se olvidó. El olor a lana y botones me recordó a mi abuela. Compré un cuaderno de hojas lisas y unas lapiceras de esas que usan tinta de verdad. Llegué a casa y por primera vez en años no prendí la televisión, me senté en la mesa, abrí el cuaderno y escribí mi nombre. Solo mi nombre, Sofía. Y abajo escribí: hoy no hice nada productivo, hoy solo existí. Sentí un alivio que me hizo llorar. Lloré durante 1 hora. Lloré por la Sofía que dejé en Rosario, por la Sofía que quería ser escritora, por la Sofía que se cansó de ser la que lo logró. Lloré por mi soledad profunda en medio de la familia y amigos, y ese llanto, el vacío empezó a drenar. Mi redención no fue comprarme un pasaje de vuelta a Argentina, ni renunciar a mi trabajo. Mi redención fue empezar a vivir con sentido a pesar de la rutina. Empecé a levantarme media hora antes, no para trabajar más, sino para mirar cómo sale el sol detrás de los edificios mientras tomo un café. En silencio, empecé a decirle que no a las salidas que solo hacía por compromiso. Empecé a escribir en ese cuaderno mis miedos más oscuros, esos que no se pueden poner en un posteo en Instagram. Le dije a mi novio Mark: estoy rota y necesito que me dejes estar rota un tiempo. No trates de arreglarme, solo dame la mano. Él me miró asustado, sin entender, pero aceptó. Ayer caminamos por el parque Lincoln sin hablar, solo sintiendo la nieve bajo los pies, y por primera vez en 6 años sentí que mis pies realmente tocaban el suelo. Sigo teniendo el mismo trabajo común, sigo viviendo en Chicago, Estados Unidos, pero ya no soy un fantasma. El vacío existencial sigue ahí, como un eco, pero ahora sé que no se llena con más éxito, ni con más ropa, ni con más amigos. Se llena con la verdad, con la valentía de decir: esto no me basta, y con la humildad de buscar la belleza en lo que no produce dinero. Te escribo esto porque sé que hay muchos jóvenes como yo, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, que se sienten culpables por no ser felices teniendo una buena vida. A ellos les quiero decir algo: el vacío es una señal, es tu alma recordándote que todavía estás ahí, debajo de todas esas capas de éxito falso. No se desesperen, empiecen por comprar un cuaderno, por mirar un árbol, por permitirse ser inútiles un rato. Todavía estoy a tiempo de nacer, aunque tenga 31 años y el mundo crea que ya llegué. Con amor, Sofía. La historia de Sofía es la historia por ahí de nuestra generación. Es una generación que tiene más conexiones que nunca, pero que se siente más sola que ninguna. Este fue el correo de Sofía y lo quería compartir con todos ustedes.